Dice La Cabeza, esto es lo que hay que saber sobre los aranceles de Trump y la reacción internacional. Tras una nueva oleada de aranceles en Estados Unidos, la Unión Europea dijo que impondría miles de millones en gravámenes a productos estadounidenses. Y luego viene efectivamente el trabajo de Anne Swanson, Jun Kim y Daniel Kane, que comienza de la siguiente manera. El presidente Donald Trump está intentando utilizar los aranceles como forma de reconstruir el orden económico mundial en un aluvión de maniobras intermitentes con el argumento de que impulsarán las fábricas estadounidenses y generarán ingresos. Pero su estrategia ya ha provocado represalias de los principales socios comerciales, ha agitado los mercados y alterado los lazos diplomáticos. El miércoles, es decir hoy, la Unión Europea anunció aranceles de represalia por valor de hasta 28,000 millones de dólares sobre productos estadounidenses, poco después de que entraran en vigor los drásticos gravámenes del presidente Trump sobre las importaciones de acero y aluminio. El gobierno canadiense dijo que impondría nuevos aranceles de represalia sobre importaciones estadounidenses por valor de 20,000 millones de dólares en respuesta a las últimas medidas de Trump. Un día antes, Trump intensificó su lucha con Canadá, amenazando con aplicar, lo voy a volver a leer porque es muy, muy importante. Aquí está viéndolo también ustedes en la pantalla. Lo voy a volver a repetir. Este párrafo de The New York Times. Un día antes, Trump intensificó su lucha con Canadá, amenazando con duplicar los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio antes de que ambas partes dieran marcha atrás, al menos por ahora. Dice este texto, la tensión económica empieza a notarse, las acciones se desploman y amenaza la ansiedad a los consumidores. ¿Qué son exactamente los aranceles y cómo funcionan? ¿Quién los paga realmente? Se pregunta en esto el Times. Dice, La Cabeza es, ¿qué son los aranceles y cómo funcionan? Esto es lo que, ¿qué son los aranceles y cómo funcionan? Un arancel es un recargo gubernamental sobre los productos importados de otros países. Entender los aranceles significa entender cómo funcionan las cadenas de fabricación, comercio y suministro y cómo se acumulan los costos a lo largo del camino. Así es. A ver, aquí hay un gráfico que es interesante, que dije yo, le va a servir a mucha gente. Mira, aquí está, trabajando unos tenis, viene, ahí está una tarifa armonizada, viene en este vehículo, los importadores estadounidenses lo ponen y luego ellos reportan acá. Dice, ¿cómo funcionan los aranceles? Entender quién acabará pagando los costos más elevados de los aranceles significa comprender cómo funcionan las cadenas de fabricación, comercio y suministro y cómo se acumulan los costos a cada paso del complejo proceso. Tomemos como ejemplo unos tenis, es lo que plantea ahí. Y es muy sencillo, o sea, se producen en una fábrica, el acuerdo, sí, pasan por acá y termina el importador estadounidense reportando a la aduana estadounidense ese impuesto que recolecta. Punto. ¿Quién paga los aranceles? Es la siguiente pregunta que también responde The New York Times y que es la siguiente. Los aranceles los pagan directamente las empresas que importan mercancías a un país. Los gobiernos de China, México, Canadá y otros países no pagarían dinero alguno al gobierno estadounidense con los nuevos aranceles de Trump. El costo de los aranceles puede distribuirse en función de cómo reaccionen las empresas y los países. Los expertos en política comercial coinciden en que
lo más probable es que los consumidores estadounidenses paguen el costo de los nuevos aranceles estadounidenses, como ya hicieron en su primer mandato. Los minoristas suelen subir los precios y los fabricantes que utilizan materiales importados se enfrentan a costos más elevados. La imposición de aranceles a las importaciones también puede hacer subir el valor del dólar estadounidense, encareciendo las exportaciones estadounidenses. Los aranceles también pueden afectar a las empresas y gobiernos extranjeros. En ocasiones, los fabricantes extranjeros pueden recortar sus precios y aceptar menores ganancias. Los gobiernos también pueden decretar una rebaja fiscal para ayudar a compensar la carga arancelaria, o pueden devaluar sus monedas para compensar el impacto del arancel, como ha hecho China en otras ocasiones. Es la acusación que ha hecho Trump muchas veces en contra de China. Contra otros países, nunca refiere a otros países más que a China, no, con su nombre, pero es lo que dice Trump, ha hecho China. Esto es muy importante, esta parte de política monetaria es muy importante, de costo de financiamiento, A ver, yo mando ese aguacate famoso que ya hasta se ha de haber echado a perder, porque lo estamos usando desde hace meses aquí, pero va otra vez. No, ya se lo comieron. Ya se lo comieron. Ese aguacate famoso lo mando a $1 a Estados Unidos. Ya dijimos, ahí va el aguacate. A $1, lo dejan allá. El productor recibe, marzo del 2024, recibe 16 pesos, 16.20 por cada aguacate, porque por el tipo de cambio en aquel momento. Lo vende a $1. Sí. Ese mismo aguacate hoy, por las presiones provocadas por Trump, cuestan allá $1. Pero a mí, aquí, me ingresan 20 pesos con 20 centavos. Por el tipo de cambio. Ahí dice, los expertos en política comercial coinciden en que lo más probable es que los consumidores estadounidenses paguen el costo de los nuevos aranceles estadounidenses, como ya hicieron en su primer mandato. Los minoristas suelen subir los precios y los fabricantes que utilizan materiales importados se enfrentan a costos más elevados. La imposición de aranceles a las importaciones también pueden subir el valor del dólar estadounidense, encareciendo las exportaciones estadounidenses. En otras palabras, al mismo tiempo, vámonos de regreso. A ti que te gustan tanto esos chetos con los que se maquilla Trump, tienes una fascinación, te gustan y los pagas al precio que te los den siempre. Esos chetos, bueno, pagas $1 por esos chetos. Cuando llegan aquí y tú vas a la fábrica de gordos, que es el Oxxo, llegas ahí, deme mis chetos esos que vienen de Estados Unidos y es $1. La misma presión, Álvaro, lleva a que pagabas tú 16 centavos, 16 pesos por este cheto y ahora pagas 20,20. Y no hubo un aumento de precios. No hubo. Es consecuencia del impuesto que debe pagar el importador. Sí, es un arancel en sí mismo la moneda. La moneda es en sí misma un arancel, por eso es tan importante. Fíjate, vámonos a la siguiente porque también dice, ¿cuál es la situación actual de los aranceles de Trump? Y luego otra cabeza que dice, ¿qué intenta conseguir Trump? Vas. Trump ha descrito los aranceles como una herramienta multiuso. Su gobierno ha argumentado que las amenazas de imponer aranceles a Canadá, México y China
son un garrote para obligar a los mayores socios comerciales de Estados Unidos a tomar medidas enérgicas contra el flujo de drogas y migrantes hacia ese país. Los gravámenes pendientes sobre el acero, el aluminio y el cobre son una forma de proteger las industrias nacionales que son importantes para la defensa, mientras que los aplicados a los automóviles apuntarán a una base crucial de la manufactura. Un nuevo sistema de aranceles recíprocos es una forma de impedir que el resto del mundo estafe a Estados Unidos. También sostiene que los aranceles reportarán enormes ingresos que el gobierno podrá utilizar para pagar recortes fiscales y gastos, e incluso para equilibrar el presupuesto federal. Pero los economistas señalan que en realidad los aranceles pueden reducir los ingresos fiscales si la economía se contrae. Pues sí. El gobierno de Trump ha dado una mezcla de argumentos para justificar los aranceles a Canadá y México. Algunos funcionarios de Trump, como el vicepresidente Vance y Howard Lutnick, secretario de Comercio, dijeron que buscaban estimular las medidas enérgicas contra las drogas ilícitas, concretamente el fentanilo. Pero Trump también ha dicho que quiere que las fábricas se trasladen de Canadá y México a Estados Unidos, y en una publicación en las redes sociales la semana pasada dijo que se impedía a los bancos estadounidenses hacer negocios en Canadá, mientras que los bancos estadounidenses inundan el mercado estadounidense. Los expertos en comercio, dice The New York Times, señalan que los aranceles no pueden alcanzar simultáneamente todos los objetivos que Trump ha expresado. De hecho, muchos de sus objetivos se contradicen y socavan entre sí. Por ejemplo, si los aranceles de Trump incitan a las empresas a fabricar más de sus productos en Estados Unidos, los consumidores estadounidenses comprarán menos bienes importados. En consecuencia, los aranceles generarían, pues sí, menos ingresos para el gobierno. Todos estos aranceles son internamente incoherentes entre sí, dijo Chad Brown, investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, un centro de estudio de Washington. Entonces, ¿cuál es la verdadera prioridad? Porque no se pueden lograr todas estas cosas a la vez. ¿Cómo han funcionado otros países? ¿Cómo han reaccionado otros países? La Unión Europea dijo que sus aranceles de represalia, que entrarían en vigor el 1 de abril, eran proporcionales a los aranceles aplicados por Estados Unidos. Pero los funcionarios europeos que se enfrentan a una economía mediocre hicieron hincapié en que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo con el gobierno de Trump. Está en juego puestos de trabajo, un aumento de precios. Nadie necesita esto, dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. En respuesta a una ronda anterior, el ministro de Finanzas chino impuso aranceles del 15% a las importaciones de pollo, trigo, maíz y algodón procedentes de Estados Unidos y del 10% a las importaciones de otros productos agrícolas. Canadá también impuso aranceles del 25% a otros productos estadounidenses por valor de $20.500 millones. Es muy probable que aranceles de represalia como estos perjudiquen a los agricultores, fabricantes y otros exportadores estadounidenses. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, afirmó en la sesión informativa diaria del ministerio celebrada el lunes que nadie debería imponer aranceles adicionales. En las guerras comerciales y las guerras arancelarias se comienza perjudicando a otros y al final se perjudica a uno mismo. Estados Unidos debería aprender la lección y cambiar de rumbo, dijo. La medida de Trump ha encendido un sentimiento de ansiedad económica y de enfado entre los canadienses por el trato que recibe de su vecino, aliado y mejor cliente. La mayoría aún no sabe cuáles son las motivaciones y los objetivos de Trump con respecto a los aranceles, así como sus comentarios sobre la anexión de Canadá como el Estado 51. México hizo un gran esfuerzo para evitar los aranceles.
enviando a más de 2 docenas de presuntos líderes de cárteles para ser juzgados en Estados Unidos y enviando soldados a los laboratorios de fentanilo y a la frontera estadounidense. El Reino Unido ha optado por no tomar represalias, mientras el primer ministro Keir Starmer intenta firmar un acuerdo comercial a largo plazo con Estados Unidos, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que su país no impondría aranceles recíprocos porque perjudicaría a los consumidores nacionales. Pero ¿cuál será el impacto a los precios al consumidor? Bueno, este reportaje de The New York Times ilustra lo siguiente. Los aranceles de Trump van dirigidos a países que son importantes proveedores de una amplia variedad de productos a Estados Unidos. Para las familias estadounidenses, el resultado probable es un aumento de los precios en los supermercados, los concesionarios de automóviles, las tiendas de dispositivos electrónicos y los surtidores de gasolina. Los productos agrícolas frescos, gran parte de los cuales se importan de México, son una de las primeras categorías en las que los compradores podrían notar un aumento de los precios. Podría ocurrir en un par de semanas en el caso de los aguacates, tomates y fresas mexicanos, entre otros productos. Los aumentos de precios están a punto de afectar también a los pasillos de bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza y el tequila. En 2023, casi 3/4 partes de las importaciones agrícolas estadounidenses procedentes de México consistieron en verduras, frutas, bebidas y licores destilados, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los precios de los bienes no perecederos, como los automóviles, podrían tardar más en subir debido al inventario existente, o si las empresas esperan que los aranceles sean temporales. Trump ha argumentado que el aumento de los precios será mínimo en comparación con otros beneficios económicos. En un discurso ante el Congreso la semana pasada, Trump dijo: habrá una pequeña perturbación, pero nos parece bien. No será mucho. Bueno, y ya se va a algunos obvios, que es el TEMEC, pero es una manera de entenderlo, de entender pues lo que estamos viviendo, porque esto no va a amainar. Mira, este gráfico no lo trae la versión en español de New York Times en esta traducción. Mira, estas son las tarifas de Trump. Ahí está. Y luego planeadas, en efecto, parcialmente en efecto y pausadas. En el caso de México ahora sí estamos de la fregada, señor Delgado, porque con México estamos planeadas, pausadas, en efecto, que son estas deben ser acero y aluminio y las... Sí. Acero y aluminio. Sí. Y yo creo que de alguna manera esto debe ser automotriz. Parcialmente en efecto. Ahora, a China se le deja ir todo, ¿no? Luego, este es importante. El aluminio es global, es un impuesto global. Está este verdecito, sí es verde, ¿verdad? Sí. Verdecito, ese verdecito es el que está en efecto. O sea, están las aplicadas. El aluminio es global, pues está en efecto. Está corriendo pues ese impuesto, e igual el acero. Los recíprocos están pendientes. La de los carros, que es global, pues sí, pero nos pega a nosotros porque somos los proveedores. Pues sí, ahí la tenemos, es 25%. Y este 10% global, que no es nuestro, que no nos pega a nosotros porque no estamos dentro del TEMEC, pero de todas maneras, o sea, nosotros estamos en además de Sí.
A mí me llama la atención un tuit de Marcelo Ebrard, Alejandro. Léetelo, porque todo sirve. Me llamó la atención este tuit emitido por Marcelo Ebrard a las 3 de la tarde con 10 minutos. Dice, desde Washington, me informan oficialmente, no estamos incluidos en los aranceles recíprocos de 10% anunciados el día de hoy. Saludos. Está raro, muy raro. Muy raro. Porque hoy se anunciaron aranceles recíprocos del 10%. No, hoy más bien se cancelaron los recíprocos, que varían mucho, no son del 10%, sino que varían dependiendo cada país. Empezando con China, que ya trae 104, no sé cuánto, 125%. 125% son los impuestos. Sí. Entonces está muy raro. Está muy raro. Yo sinceramente no entendí este mensaje de Marcelo Ebrard. Oye, ¿no ve cómo está de delicado y luego tweets así a la brava No, espérese, pues. Bueno, ojalá que el propio secretario de Economía lo explique mañana puede ser que esté con la presidenta mañana en la conferencia de prensa, o la presidenta de México explique efectivamente esto. Yo no lo entiendo, y ahí se quedó el mensaje. No ha agregado nada más, una explicación. Sinceramente, yo me declaro incapaz de traducirlo. Pues está raro. Dice la nota del periódico Reforma de hace rato, la que yo mencionaba, dice lo siguiente, dice, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, elogió este miércoles a la presidenta Claudia Sheinbaum por no aplicar represalias contra los diversos aranceles aplicados por el presidente Donald Trump contra México y sugirió al gobierno canadiense a seguir su ejemplo. Luego de que el presidente Trump anunciara el 7 de marzo un 25% de aranceles punitivos en contra de las importaciones canadienses y mexicanas comerciados fuera del Tratado de Comercio Regional, Canadá instrumentó aranceles contra productos selectos, mientras que México optó por no hacerlo. Si Canadá decide mantener sus medidas de represalias, sería muy mala decisión, dijo Lutnick a los periodistas que cubren la Casa Blanca, justo el mismo día en que Trump decidió aumentar al 125% los aranceles punitivos contra China como respuesta a las decisiones de Beijing de responder igual. Vean cómo México lo está gestionando. México ha sido moderado y pragmático. Y los índices de aprobación de la presidenta Sheinbaum en México son 75% positivos en este momento. Tampoco nos robe el 10%, dijo Lutnick. A diferencia de Canadá, México no ha implementado represalias contra los canadienses, tal. Contra los aranceles de Trump. Bueno, está bueno el párrafo porque de ahí nos brincamos a lo otro. A diferencia de Canadá, México no ha implementado represalias contra los aranceles de Trump, que incluyen además un 25% contra las exportaciones mexicanas de acero y aluminio y un 25% de arancel contra el contenido mexicano y canadiense en los autos exportados desde México bajo el TEMEC. En Canadá están en elecciones, así que nunca se sabe. Quizás sea pura fanfarronería electoral, pero no lo sabemos. Pero lo cierto es que si imponen estos aranceles de represalia, hablaremos en la oficina Oval y Trump responderá. Así que espero que decidan abstenerse, le dijo Lutnick a Canadá. Allá en Canadá no han respondido a eso, no han respondido, están en plena elección. Y sí, efectivamente, pues están los liberales cada vez más cerca de garantizar que se van a quedar con la presidencia, con la presidencia primer ministro federal. Fíjate, Alejandro, estoy consultando en este mismo momento
Sí. El periódico The Globe and Mail. Y dice, hay una nota que quizá está relacionada con lo de Marcelo Ebrard. Dice, Canadá no estará sujeto al arancel estadounidense del 10% sobre la mayoría de las importaciones. Enviado. Y dice lo siguiente esta nota. La administración Trump ha informado a Canadá que no estará sujeto a un arancel universal del 10% que Estados Unidos dice están imponiendo a la mayoría de los países en lugar de gravámenes más elevados que ahora están suspendidos. Kristen Hillman, embajadora de Canadá en Estados Unidos, dijo que obtuvo la garantía del representante comercial estadounidense el miércoles, horas después de que otro funcionario estadounidense dijera a los periodistas que las importaciones canadienses y mexicanas estarían sujetas al arancel. La embajadora dijo que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, le dijo que seguimos exentos de este impuesto. Sin embargo, las importaciones canadienses todavía están sujetas a una serie de aranceles impuestos por el presidente Trump desde marzo, que se espera que aumenten los costos para los consumidores estadounidenses y perjudiquen a las empresas en Canadá. Pues está muy raro, Álvaro. Está raro. Sobre todo después del tuit de Marcelo, es como... Me acaban de informar que el arancel de 10% que anunció Trump no nos aplica. A todos no nos aplica. Espérate, ¿cuándo lo anunció? No nos asusten. Estábamos chupando tranquilos. En esta nota también de este periódico dice, la nota como parte del contexto. El miércoles, la administración Trump revirtió el curso de los elevados aranceles que había impuesto recientemente a la mayoría de los países, suspendiéndolos por 90 días, como ya lo informamos aquí, y anunció que, en su lugar, se aplicaría un gravamen del 10% a los productos de los socios comerciales de Estados Unidos, mientras negociaba nuevos acuerdos comerciales con estos países. Esto no incluiría a China, según declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, porque este país había tomado represalias con contraaranceles. En su lugar, el arancel estadounidense sobre China se elevará al 125%.